Padre lindo, Padre hermoso. Tú eres, Señor, para nosotros nuestro tesoro, Señor. En ti están, oh Dios, escondidos todos los tesoros, la riqueza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Te rogamos, oh buen Espíritu de Dios, que esté sobre nosotros esta mañana, Señor. Que podamos, Señor, percibir tu presencia en medio de nosotros y que podamos disfrutar de tu amor, Señor, el amor que nos brindas, Señor, a todo aquel que se acoge a ti, que se acerca a ti, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es estar contigo. Señor, estamos contentos con el camino del cristianismo que has puesto delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a esforzarnos en tu gracia en este año que está comenzando. Podamos darte a ti, Señor, las primicias, siempre lo mejor. Señor, que tú seas el número uno para nosotros, Señor. Que tú seas lo primero para nosotros, Señor. Y así estaremos confiados, Señor. Estaremos confiados, Señor, que tenemos tu favor para poder enfrentar las cosas que vienen, Señor. Gracias te damos esta mañana, Jesús. Te rogamos que estés en medio de nosotros, Señor Jesús. Los que gusten acompañarme, me gustaría leer una porción de la Escritura. Hay porciones de la Escritura que es bueno que las leamos. Por ejemplo, Hebreos 11, ¿verdad? Por ejemplo, Hebreos 11 y textos así, ¿verdad? La batalla de David con Goliat, y hay partes de la Biblia que es bueno que las tengamos en nuestro corazón. Y uno de los salmos que nos habla del perdón de Dios es el Salmo 103. Me gustaría estar leyendo esta mañana. Es un texto muy animador para empezar el año. Podemos estar leyendo los versos del 1 al 10 esta mañana y en nuestra casa podemos leerlo completo, ¿verdad? Vamos a leerlo completo. No es tan largo, son 22 versos. Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué no lo leemos alternadamente? Yo leo los versos nonis y ustedes los pares. O sea, yo leo un verso y después ustedes leen otro. Y al final leemos todos juntos el último verso. Los que tengan su Biblia ahí con ustedes. Salmo de David, Salmo 103, Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata el pollo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén, Señor, que esta mañana podamos ser de los que te temen, Señor, porque tú harás misericordia a los que te temen, Señor. Que la unción, el temor de Jehová, Señor, esté este año sobre nosotros, tu gozo de deleite. Gracias por tu misericordia y tu gracia, y gozarnos en el perdón que nos das. Y en ti encontramos perdón para que te honremos, Señor, para que pongamos en alto tu nombre, Señor, y para que cambiemos nuestros caminos por tus caminos, Señor, y dejemos nuestras obras y empecemos a hacer tus obras, Señor. Que este año, Señor, podamos levantar la bandera, Señor, sobre nuestras vidas, la bandera de la fe, de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia, Señor. Y podamos, Señor, levantar a ti nuestra mirada y que podamos verte a ti, Señor Jesús, en todas las adversidades de la vida y en todas las circunstancias de la vida. Podamos verte a ti, Señor, poderoso Cristo. Esta mañana nuestras peticiones de oración delante del Señor, si hay acciones de gracias. Que se siga mejorando. Amén. Sigamos orando por Nashla. Es muy importante que oremos por ella en estos días, hermanos. Todos los que nos escuchan también, que oremos por Nashla. Vamos a ponerla delante del Señor en oración esta mañana. Señor, esta mañana levantamos a nuestra voz, te rogamos por Nashla, que se mueva tu corazón, te rogamos por ella, Señor, que tú, porque si tú haces esta obra misericordia en Nashla, Señor, todos seremos bendecidos, Señor, todo eso se debe. gracias, Salvador, Así que te rogamos por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesucristo, ya por tu nos des el milagro, Jesús, de que tú restaures su cuerpo, pongas tu fuerza sobre él, Señor Jesús, sobre su corazón, que los médicos puedan ver, Jesús. Sí, Tú eres bueno, glorioso Cristo, santificado, gran presencia, siempre santo. gracias te damos. Amén. Gracias, Señor. ¿Alguien más que tenga otra petición o acción de gracias? Porque por Santiago, que está medio enfermo, pero que Dios le siga ayudando. Y por todos los niños. Sí, haremos. Todos los niños, Señor, Sí, te Señor, rogamos Señor, misericordia Cordero, para los niños, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús, de nuestros niños, Señor, de tu pueblo, Señor pequeñito, Señor Señor, Jesús, levanta de una misericordia, generación de nueva de niños
Salvador, ayúdanos, para amar, nos atraiga a servirse. Que nos atraiga a tu presencia. Para ti, tu reino es lleno. Que tu Espíritu nos encamine a ti. Santo, santo, santo. ¿Alguien más que tenga otra petición? Muchas gracias. Yo quiero que oremos por todos los enfermos que están en cama de hospital o en sus Amén. casas, en las calles, para que sea Dios visitando. Amén. Oh, Vamos sí. a orar por todos los enfermos. Señor, Sí, ten Señor misericordia. Regálanos, Señor, espíritu de gracia y de intercesión. En estos años de ¿Alguien más, hermanos? Tengo otra petición de oración. Gracias. Yo quisiera que oráramos esta mañana por el presidente, por Luis Abinader, a que el Señor tenga misericordia de su vida y que aclare su mente, que no se deje envolver por el engaño que hay en el mundo, el engaño del enemigo. Dice la Biblia en el Apocalipsis que él engaña a las naciones, imagínense, que Satanás engaña a las naciones. Vamos a pedir al Señor que tenga misericordia a Luis Abinader y que lo libre del engaño del enemigo, que podamos así tener tiempos mejores de paz y de bien. Que buscamos, Señor, esta mañana levantamos Tienes en a tus manos, Señor Jesús, el corazón de todos los hombres, Señor. Te presentamos, Señor, a nuestro presidente, Señor. Para que tú, Señor, en tu misericordia, trate con él, Señor. Gracias por él, Señor. Gracias, misericordia. correcta, Señor, que te son agradables a ti, Señor. Líbranos del engaño del enemigo, Jesús. Dale libertad del engaño de Satanás. Aclara su mente, Señor, y sus ojos, Espíritu, Señor, si alguien más tiene hay otra petición, son de gracias. Darle gracias a Dios por todas las bendiciones del año pasado. Amén, que no nos juntamos el fin de año. Vamos a darle gracias a Dios por toda su obra del año pasado, Amén. también por las aflicciones, porque Él tiene su plan, ¿verdad? Démosle gracias al Señor por todo lo que ha acontecido en nuestras vidas en este año que acaba de terminar. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, Porque todo lo que ha estuviste con sucedido en nosotros, nuestras vidas Señor, en tu este mano, año que Señor, terminó nos del sostuvo. 2021. Gracias que cuidaste, Gracias Señor, por las nuestra salud. enfermedades, gracias Señor, por los Jesús. quebrantos, gracias por Gracias, Salvador. Gracias, Señor. gracias por tu obra en nuestros Gracias, corazones. Señor Jesús.
caminar contigo, Señor, y desechar el temor, sabiendo que tuya, Señor, es el mundo, tuya es la tierra, es el reino. Ayuda, Señor, a todo tu pueblo, Señor, a alinearse, Señor, contigo, a saber, Señor, a proclamar que tuya es la tierra y la bendición. Tu misericordia para con nosotros, Señor. Queremos decirte que aquí estamos seguros, Señor, que no tenemos miedo, que sabemos que tú nos amas más aún que nosotros mismos. Llamas a tus hijos, llamas, Señor, a tus nietos, Señor, llamas a tu nación. Tú eres el que gobiernas, Señor, y has gobernado y gobernarás. Rey de reyes y Señor de señores. Accesar a tu trono. Gracias te damos. Gracias. Pueden sentarse. Hola. Que les bendiga, hermanos. Vamos a meditar brevemente en esta mañana en algunos pensamientos que encontramos en el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro que el Señor nos ha dejado para mostrarnos cuál es la relación que Él quiere tener con su iglesia. Es un libro que utiliza figuras muy literales para que nosotros, buscando al Señor, recibamos la sabiduría y el entendimiento de lo que Él quiere enseñarnos en lo espiritual. A veces nosotros pensamos en Dios como un Dios lejano, como un Dios, digamos, que no se ocupa de cosas pequeñas. A veces tendemos a pensar, o por lo menos yo tiendo a pensar que no tenemos que estar molestando a Dios por cosas pequeñas, por cosas del día a día. Pero la verdad y la realidad es que a medida de que nos acercamos al Señor y vemos cuál es su voluntad y su relación con su iglesia, con su pueblo, vemos que Él es un Dios infinito. Y si Él es infinito, Él puede ocuparse de cosas grandes, de cosas pequeñas, y Él anhela que nosotros vivamos la vida continuamente en contacto y en comunión con Él, ¿verdad? No es únicamente acercarnos a Él cuando haya algo grande que tengamos que recibir de Él.
En la medida en la que entendamos espiritualmente cuál es el anhelo del Señor para nosotros en cuanto al amor, la intimidad con Él, lo que Él quiere hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros, iremos entrando en una nueva dimensión de amor con Él. Él nos ha puesto delante de nosotros la creación de Él, su creación, como un testimonio de lo que Él quiere mostrar espiritualmente para nosotros. Nosotros, siendo mentes limitadas y humanas, necesitamos a veces algunos algunos ejemplos literales, y el Señor ha puesto su creación como un testimonio, como el testimonio probablemente más grande. El ser humano inicuo, incrédulo, se ha encargado de, hasta cierto punto, desacreditar la bondad de Dios en su creación y la abundancia que hay. Hoy en día tenemos a nuestro alrededor siempre comentarios de que hay sobrepoblación, de que hay pocos recursos, de que hay poca comida, de que no hay mucho que hacer, que estamos, digamos, en un espiral descendente en cuanto a la sostenibilidad de la creación y del medio ambiente, y un montón de cosas que intentan quitarle gloria a Dios, que hizo tanta abundancia y tantas cosas hermosas y bien hechas. Y si vemos a nuestro alrededor alguna limitante de recursos, es obviamente porque el Señor así lo ha decidido, ¿verdad? No porque a Él le haya faltado oro en la tierra, hay poco oro, sino porque Él así puso la cantidad que tenía que haber de oro, la cantidad que tenía que haber de oxígeno, la cantidad que tenía que haber de comida. Entonces, la actitud nuestra hacia el Señor cuando vemos su creación debe ser una actitud de cuán perfecto es Él, ¿verdad? Independientemente de que seguramente hay cosas que han sido afectadas por el pecado. Definitivamente hay cosas que antes, cuando Él las creó, eran aún más gloriosas. Realmente su creación es un testimonio precioso. Y aquí en el libro de Cantares hay algunas figuras que se utilizan se toman de la creación, y queremos ver algunos significados, algunas cosas que hemos aprendido que traen a memoria la bondad del Señor. Empecemos en el capítulo 2, en el versículo 1. Y iremos tratando de ver verso por verso y ver algunas cosas que encontramos ahí. Tal vez no veamos todos los versos, pero algunos, la mayoría, vamos a tratar de ver del capítulo 2. Dice el versículo 1: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí vemos rosa. La rosa es algo, es una flor, ¿verdad? Obviamente. Y habla de gozo, ¿verdad? Habla de algo hermoso, habla de algo lindo. También habla del lirio de los valles, y la raíz de la palabra lirio es regocijo, es gozo. Entonces, algo que podemos extraer de aquí es que el Señor está diciendo que Él es esa rosa, que Él es esa belleza, que Él es esa hermosura, ese gozo en medio de los valles, ¿verdad? En medio de las situaciones que no son necesariamente halagüeñas a nuestros ojos. Hay una belleza infinita que el Señor revela a través de los momentos difíciles de nosotros. Isaías 35:1 dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. También, si recordamos, hay algunos otros ejemplos de cuando el Señor menciona que el desierto, que lo difícil florecerá, ¿verdad? E incluso Israel es llamado frecuentemente, aún en el día de hoy, como aquel desierto que floreció, porque el Señor ha hecho un milagro en su tierra, ¿verdad? Sarón también habla de un lugar fructífero. Sarón es físicamente, o fue físicamente, tal vez ahora ha cambiado, pero fue físicamente un lugar de mucha abundancia en cuanto a producción, un lugar abundante fructíferamente. Entonces el Señor muestra aquí que Él es
que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra provisión, que Él nos da fruto en medio de los valles, en medio de las cosas difíciles. En Israel, cuando Israel iba en el desierto, Israel fue sustentado por el Señor en ese desierto con milagros durante todo el tiempo en el que ellos pasaron. No sé si estamos conscientes de que el viaje de Israel realmente fue un milagro, porque no era posible que un pueblo pasara por ahí 40 años, bueno, ni siquiera cruzara. La Biblia dice que es un desierto por el cual el hombre no puede cruzar, o sea, seguramente es algo muy inhóspito. Más aún un pueblo completo por tantos años. Y el Señor en ese tiempo los mantuvo con agua de la roca, con un milagro, una roca que daba agua, y los mantenía también con pan del cielo en ese desierto tan terrible. Y asimismo el Señor en el día de hoy nos mantiene a nosotros en un tiempo de escasez. Él nos está continuamente dando lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos para pasar por ahí. El apóstol Pablo dice que él aprendió a vivir con abundancia y aprendió a vivir con escasez. Eso es algo que el Señor tiene que también enseñarnos a nosotros. Y aún nosotros siempre pensamos tal vez en la abundancia material, en la abundancia de recursos físicos, pero realmente también se abarca a tiempos en los cuales el Señor está cercano a nosotros, las cosas espiritualmente se nos han estado dando fácil, y también hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que aún buscarlo más, con más fervor, e invertir más. George Mueller tiene un testimonio muy hermoso de provisión del Señor, aún en los valles, aún en los tiempos difíciles. Él se estima que crió a 10,000 huérfanos. Y el testimonio del hermano Mueller hasta cierto punto era que él no atesoraba ningún recurso, no tenía ninguna entrada fija, no tenía ningún recurso físico de sostén, y aún así el Señor le concedió invertir millones en huérfanos, millones en obras que alcanzaron a tantos de manera milagrosa. Eso es algo que es un testimonio de un hermano que es muy hermoso. Si no lo han leído, pueden buscar su testimonio y es muy precioso. Vayamos al versículo 2. En el versículo 2 dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Allá el Señor en el versículo 1 se mostró como esa rosa de Sarón en el valle, el lirio en los valles, y luego Él dice que su esposa, su amiga, es como lirio entre los espinos. Nuevamente, los lirios hablan de gozo. El Señor está diciendo que su esposa es como gozo en medio de los espinos. Y los espinos, si recordamos en la Biblia, nos hablan de afanes. Recordamos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador define específicamente qué son los espinos para que no tengamos que inventarnos nada. También en el principio, en Génesis, el Señor dijo que la tierra produciría espinos y cardos. O sea, es algo que sería abundante en la tierra. Físicamente lo podemos ver, ¿verdad? Porque físicamente nada más tenemos que dejar un terreno baldío, sin nada. En cuestión de días crecen los espinos, crecen las hierbas malas, ¿verdad? Asimismo en nuestra tierra también, en nuestro corazón, existen afanes, existen situaciones que nos van a distraer de el Señor, que nos van a distraer de sus cosas, que si no activamente le buscamos, si no activamente estamos apartándonos para Él, arrancando esas distracciones, podremos tener esos impedimentos. También vemos en la Biblia el ejemplo de María y de Marta, cuando María cumplió el contraste, ¿verdad? De no estar afanada, de no estar distraída por sus afanes, y estuvo sentada a los pies de Cristo, mientras Marta, estando ahí Cristo en su casa, escogía pues ocuparse de afanes. Seguramente afanes que alguien pudo haber dicho que eran lícitos, no eran cosas malas, no eran cosas inherentemente destructivas, pero
tenemos que recibir la sabiduría para poder ejecutar las cosas en el momento en el que el Señor quiere que lo hagamos. Podemos estar afanados y no apartar tiempos para el Señor, podemos estar afanados y dejar a un lado responsabilidades y compromisos con el Señor, con su iglesia, con su cuerpo, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí el Señor dice que su esposa es como lirios entre los espinos, que es como un gozo, que aunque haya esos espinos, que aunque haya esas distracciones, tu esposa le trae ese gozo al Señor, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros anhelamos que el Señor haga en nosotros, que podamos apartarnos para Él en el momento en el que Él nos está buscando. El versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí se están alternando un versículo del esposo, un versículo de la esposa, pero en realidad no es tampoco de enfocarse tanto. Hay algunas Biblias que dicen habla el esposo, habla la esposa, pero en realidad hay veces que no es muy claro quién habla, ¿verdad? Y lo importante es el Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor está diciendo lo mismo, sea de uno o del otro, porque el Espíritu de Dios morando en su iglesia es el mismo. Entonces aquí dice que el esposo, pues aquí sí dice, ¿verdad?, que el esposo es como el manzano entre los árboles silvestres. Los árboles silvestres son árboles que no dan fruto, o tal vez son árboles que no dan frutos que sean deliciosos, como la manzana, ¿verdad? Y cómo esta esposa elige sentarse debajo de ese manzano, debajo de ese fruto, y comer de esa fruta. Y aquí lo que nos está revelando es que hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo en el que la esposa está apartando para el Señor, un tiempo en el cual la esposa está, digamos, relajada a sus pies, relajada en la sombra del Señor, y eso es algo que nosotros tenemos que practicar. Así como nosotros en la vida cotidiana, pues pasamos tiempo con las personas que amamos, nos sentamos, comemos, compartimos, hablamos, cantamos, a veces callamos también. Así el Señor también anhela pasar esos tiempos. Los árboles en la Biblia hablan de hombres, los árboles en la Biblia hablan de personas, ¿verdad? Y así el Señor se manifiesta también en esa figura. Vayamos al Salmo 119, 103, para movernos un poquito de aquí, y después vamos a regresar de nuevo si quieren dejar una marquita. El Salmo 119, 103 nos define algo que se menciona en este versículo. Y dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El fruto del manzano que se menciona aquí son palabras. El fruto del manzano es la palabra del Señor que fluye cuando nosotros pasamos tiempos con Él. Y eso es algo que nosotros necesitamos, porque como hemos visto en estos últimos tiempos, donde las cosas han cambiado drásticamente en diferentes áreas, si no tenemos una palabra del Señor, va a ser difícil que podamos decidir y tomar decisiones que necesitaremos tomar en poco tiempo. Necesitamos tener la vida del Señor. Vayamos al versículo 5 y dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aquí la esposa manifiesta un nivel de amor por el Señor que es realmente intenso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llegar a esos niveles, como compartíamos nosotros hace unos domingos acerca de los mensajes a las 7 iglesias. Hay una de las iglesias donde el Señor le recrimina que ese primer amor ya no estaba, ¿verdad? Ya ese primer amor que tiene un joven con una joven al principio de la relación no estaba, y eso es algo que el Señor anhela que regrese, anhela que vuelva. El versículo 6 dice: su izquierda esté debajo de mí y su derecha me abrace. El Señor nos ha dado, pues la izquierda habla también de situaciones difíciles, la derecha habla de situaciones buenas. Aquí el Señor está con nosotros en cualquier circunstancia, en las pruebas y en las bendiciones también. Lo necesitamos tanto en las pruebas
como en las bendiciones, porque asumimos que nosotros podemos manejar las bendiciones del Señor bien, apropiadamente, porque son buenas, pero en realidad si no tenemos el Espíritu de Dios cuando Él nos bendice, también cometeremos errores, nos equivocaremos, también será difícil para nosotros realmente entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con la bendición de Él. Vamos al versículo 7. El versículo 7 dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Estas frases siempre para mí ha sido un poco difícil de entender, pero parece que lo que está diciendo aquí es que la esposa y el esposo tienen un tiempo de intimidad, ¿verdad? Y ellos quieren continuar con ese tiempo. Y cuando recibimos el curso de Cantar de los Cantares, el hermano Marvin ponía el ejemplo de cuando Abraham fue visitado por el Señor, y queremos ver eso ahora. Vamos a Génesis 18, que es un ejemplo de un hombre que obviamente el Señor ha puesto en las Escrituras como un ejemplo máximo, ¿verdad?, de la relación con el Señor. Y Abraham, cuando fue visitado por el Señor, nos muestra algunas características importantes de cómo nosotros debemos de reaccionar y actuar cuando el Señor nos visita. Leamos desde el versículo 1. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has hecho. Como has dicho. Aquí dice que para eso habéis pasado. Abraham dice que se le apareció el Señor. Es seguro que él entendía, ¿verdad?, que había recibido el entendimiento espiritual para saber cuál era lo que el Señor quería. Y él dice que el Señor quería pasar por ahí para esto. Y para esto es lo que vemos ahí, ¿verdad? Para recibir un lavamiento de los pies, para ser lavado los pies, para recostarse debajo de un árbol, como también vimos en Cantares, para comer pan, para sustentar el corazón. En otras palabras, para pasar un tiempo con Abraham, ¿verdad? Nosotros el otro día estábamos comentando con mi esposa que realmente las personas cuando se reúnen siempre comen. Siempre. Nunca una persona llama a otra persona y le dice: ay, ven a mi casa. O sea, eso sería muy raro. Casi siempre le dice: ay, ven a mi casa a tomarte un café. Entonces, el Señor ha puesto nuevamente una imagen, ¿verdad?, de lo físico, que representa lo que Él también anhela en lo espiritual, que es pasar tiempo, pasar un tiempo y compartir palabras, pasar un tiempo y compartir alimento, pasar un tiempo y compartir el descanso, compartir lo que nosotros en el día a día consideramos natural también en forma espiritual. Y luego de aquí, de que se ve esta manifestación del Señor a Abraham, una persona que no haya recibido, digamos, un entendimiento tan avanzado como Abraham, o sea, casi todos, hubiéramos dicho: bueno, Señor, muchas gracias por visitarme, y ya, ¿verdad? Se acabó su visita. Pero dice el versículo 16 que... vamos a ver. El versículo 16 dice, el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces Abraham, a una parte de la visita que recibió del Señor, también emprendió, digamos, el camino con el Señor más adelante. Y esa fue la clave para que el Señor dijera en el versículo 17:
¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego, pues obviamente se ven cosas muy hermosas, y también pues una revelación del juicio de Dios, que al final también salvó la vida de su sobrino. Entonces, aquí el Señor nos está también dando una pista de que nosotros necesitamos tratar de quedarnos más tiempo con Él, cuando estemos con Él, cuando estemos en su presencia. Veamos otro ejemplo también muy hermoso que a mí me gusta mucho en Lucas 24. Un ejemplo en el Nuevo Testamento de algo parecido a esto. Muchos lo recordarán, el ejemplo de los discípulos que iban camino a Emaús. Cuando ellos iban camino a Emaús, el Señor se les juntó en el camino e iban hablando y platicando. Y en el versículo 28 vemos que dice: llegaron a la aldea a donde iban. O sea, los discípulos y el Señor llegaron a la aldea donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos. O sea, era como que ya llegamos y el Señor, bueno, pues yo sigo, voy a seguir avanzando. Dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Perdón, ¿qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Nuevamente aquí, ellos pasaron un tiempo con el Señor en el camino y ellos hicieron que el Señor se quedara más tiempo con ellos. Y se quedaron más tiempo, y al partir el pan nuevamente, al compartir los alimentos, el Señor se les manifestó. Qué precioso. Esa escena a mí me gusta mucho. O sea, como que es muy especial. Y a veces nos pasa, ¿verdad? A veces nos pasa que nosotros reconocemos la presencia del Señor ya más adelante y uno se da cuenta: sí era el Señor, sí era la palabra del Señor, pero uno no está seguro. Uno a veces recibe una palabra del Señor y uno no está 100% seguro porque somos muy limitados. Pero luego el Señor se manifiesta. Entonces una clave es pues mantenernos más tiempo en su presencia para que el Señor eventualmente nos dé la respuesta. Veamos un par de versículos más. Veamos el versículo 8. En el versículo 8 y el 9, leemos el versículo 8 y 9 seguidos. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. De alguna manera, que no se describe aquí, ¿verdad? El esposo y la esposa se separaron entre el versículo 7 y el versículo 8, ¿verdad? Porque pues estaban en un abrazo en el versículo 6 y ya en el versículo 8 el esposo está viniendo, o sea, él ya estaba lejos, perdón. Y lo interesante de aquí es que aquí dice en el versículo 9: Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. O sea, él estaba en otro lugar, en otro cuarto, en otra habitación, y no estaba con la esposa. Y alguna cosa que podamos obtener de aquí es que a veces el Señor está cerca de nosotros, pero no lo podemos ver. A veces el Señor está cerca de nosotros y nosotros pensamos que Él no está, o nosotros no podemos verlo, no está con nosotros, pero Él sí está ahí mirando por la ventana, mirándonos a nosotros, viendo qué hacemos, viendo cómo reaccionamos, hasta que Él se manifieste, ¿verdad? Entonces eso a veces nos sucede a nosotros. A veces tenemos alguna situación en la cual el Señor no parece que está muy cerca,
pero en realidad Él está ahí, cerquita, solo que no en el mismo cuarto que nosotros, viéndonos a nosotros, esperando intervenir, como en la parábola de la tormenta en cual el Señor estaba durmiendo, ¿verdad? Los discípulos estaban en la tormenta y el Señor estaba durmiendo, y los discípulos fueron donde el Señor y le dijeron: Señor, nos ahogamos. Y el Señor estaba ahí todo el tiempo durmiendo, descansando y sabiendo que Él estaba en control. Entonces, mantengamos esto en nuestro corazón. Vayamos al último versículo que vamos a ver en el día de hoy, en el versículo 14. Vamos a ir al versículo 14, y el versículo 14 dice: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es una tendencia normal de nosotros acercarnos al Señor esperando escuchar su voz, esperando escucharlo a Él, esperando que Él nos hable, esperando que Él nos diga, esperando que Él nos dé una respuesta, esperando que Él nos dé una palabra de consuelo. Pero hay momentos y hay tiempos en los cuales realmente lo que Él quiere es que nosotros le hablemos a Él, que nosotros le ministremos, que nosotros lo alabemos, sin nosotros necesariamente recibir de regreso inmediatamente algo de Él. Y eso me viene mucho a la mente a veces a mí, ¿verdad? A veces uno, cuando se encuentra orando, cuando se encuentra cantando, está enfocándose en recibir del Señor. Y sí, el Señor nos da, y sí, el Señor nos muestra, pero también Él anhela escuchar nuestra voz, Él anhela que le mostremos nuestro rostro. Y aquí habla también de escarpados parajes, de agujeros de la peña, de tiempos difíciles, de situaciones que no son suaves y lisas y buenas, ¿verdad? Entonces el Señor en ese tiempo también nos anhela. Entonces, hermanos, quería compartir algunos pensamientos. Este libro es muy hermoso. Este libro nos muestra esa relación y yo siento que como que el mensaje del libro muchas veces es como un mensaje de dejar a un lado, ¿verdad? Dejar a un lado el día a día, dejar a un lado las cosas que nos distraen, enfocarnos en Él, dejar a un lado las distracciones y enfocarnos en Él, dejar a un lado los espinos y enfocarnos en Él. Y se ve mucho tiempo la esposa pasando con el esposo. Dios les bendiga. Amén. El Señor nos dé la gracia este año que empieza de cultivar esa relación de amor con el Señor, ¿verdad? No voy a agregar mucho, solamente que el Señor nos conceda ese favor. El Señor le gusta amar y ser amado. Podamos amarlo. Vamos a orar para que el Señor nos conceda ese favor, esa merced. Y Señor, ayúdanos a deshacernos, Señor, de los afanes de la vida, Señor. Que los espinos, Señor, de este mundo con los cuales te coronamos en la primera venida, Señor, no se repitan ahora, Señor, sino que nos hagas parte de un pueblo, Señor, que aparta tiempo para ti, que aparta tiempo para amarte, que aparta tiempo para cantarte, que aparta tiempo, Señor, para darte a ti nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, anhelos, nuestros planes, Señor. Todo podamos ponerlo en el altar, Señor, para que podamos entrar en esa relación de amor, Señor, y que tú sustentes así nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en tu mismo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos, antes de despedirnos, hacer lo mismo que hemos hecho otros años.
que invitar a todo el que nos escucha, nos ve y los que están aquí presentes a que planeemos, sin un día específico, planeemos ayunar para el Señor este mes de enero, si podemos, y si no podemos en enero, hagámoslo en febrero, pero procuremos hacerlo en enero y apartar un tiempo de ayuno para el Señor, para manifestarle que realmente lo deseamos, ¿verdad? Y no nos olvidemos de hacer ese sacrificio del ayuno, que es muy, muy bueno y muy grato al Señor. Entonces estamos despedidos. No hay un tiempo específico que pueda ayunar, un día o más de un día, lo que pueda ayunar, el tiempo que pueda. Pues los invitamos a que lo hagamos. Dios le bendiga.